Buenas noches con todos, bienvenidos a este segundo curso que se está brindando de manera gratuita a todos los profesionales pues, que desean continuar formándose en el tema de sistemas integrados de gestión. Hemos iniciado por seguridad, luego vamos a continuar con calidad, medio ambiente, antisoborno, seguridad de la información y paz también. Los cursos son totalmente gratuitos para quienes tienen la predisposición de aprender. Entonces es algo que lo estamos promoviendo como parte del desarrollo sostenible por parte de la empresa. El día de hoy toca el tema del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual es el decreto Supremo 005-2012 TR y todas las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Una breve presentación, aparte de la que ya realizó Enzo. Soy ingeniera de minas de profesión, cuento con experiencia implementando, auditando y brindando cursos de formación sobre normas nacionales relacionadas a seguridad y normas internacionales también, y con otros sistemas de gestión, y cuento con un posgrado en esto. Adicionalmente, también soy auditora registrada en el Ministerio de Trabajo. Aquí les comparto mi contacto en el caso que puedan surgir algunas dudas al respecto, puedan escribirme con total confianza. El objetivo de esta clase es inicialmente que ustedes logren conocer cuáles son las principales disposiciones acerca del reglamento de la ley que hemos visto el día de ayer. Y como objetivos específicos también tenemos el brindar algunos ejemplos de cómo podríamos materializar o aplicar lo que nos da dentro de la normativa legal en las organizaciones. También analizar algunos cambios que han tenido esta normativa legal a lo largo del tiempo, desde su publicación hasta recientemente que se ha tenido una que otra actualización. En el caso que tengan alguna duda, pues las vamos a ir absolviendo. Para esto pueden utilizar el chat o pueden levantar la mano para cederles el micrófono y puedan participar de esta manera. Bien, en esta imagen lo que nosotros tenemos es un breve resumen de la línea cronológica relacionada al reglamento de seguridad y salud, de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este reglamento pues fue publicado el 25 de abril del 2012 con el Decreto Supremo 005-2012. Después de 2 años hubo una modificación a través del Decreto Supremo 006. ¿Qué artículos se han modificado? Los vamos a ver más adelante. Los artículos que han modificado este reglamento. También tuvimos en el año 2016 unas modificaciones. En el año 2020 también hemos tenido, en el 2019, en el 2021 y hace poco también, en el 2022. Hemos tenido la última modificación el 28 de abril del 2022. Y hoy vamos a ver cuáles han sido estas modificatorias. Este es el reglamento o la estructura que tenemos como el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Decreto Supremo. Y aquí están los artículos, que en realidad todo el reglamento tiene un total de 123 artículos. Parten de unas disposiciones generales que va a tener este reglamento como cuál es el objeto, el ámbito de aplicación y las normas mínimas. Hay que tener en cuenta que este es el reglamento de la Ley de Seguridad. Entonces, tal cual hemos visto ayer la ley, pues guarda cierta orden o cierta estructura, porque deben de tener coherencia. Claro que este reglamento es mucho más específico. Entonces, aquí también nosotros vamos a encontrar cuál es el ámbito de aplicación, las normas mínimas también que
nos dicen la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también el sistema nacional que tenemos en la materia de seguridad y salud en el trabajo. Dentro del título 4 tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud, que es prácticamente lo que corresponde a las organizaciones o a las entidades públicas y privadas poderlas implementar bajo estos lineamientos que hoy los vamos a ver. Y este sistema de gestión está dividido en 9 capítulos y va desde el artículo 23 hasta el artículo 91. Aquí es un poquito amplio y esto lo vamos a poder ir analizando el día de hoy. También tenemos en el título 5 los derechos y obligaciones, tanto por la parte del empleador como también por los trabajadores. Y en el título 6 tenemos todo lo referente a la notificación de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que van a realizar tanto el empleador como los centros de salud que han atendido pues a los trabajadores que han llegado producto de un accidente o de una enfermedad a estos centros médicos. Y en el título número 7 tenemos la supervisión, fiscalización y sanción de las actividades. Como normas mínimas, lo que nos pide es que el empleador de las entidades puede establecer niveles de protección superior, puede tener estándares que superen lo mínimo o lo que nos pide dentro de esta normativa. E incluso estos estándares pueden ser normas internacionales. Y también aquí nos habla del reglamento sectorial, justo lo que ayer teníamos algunas dudas con ciertos participantes que nos decían, ¿y qué pasa si es que en mi reglamento me dice algo distinto a la normativa o a la ley y al reglamento que estamos revisando? Y lo que aquí nos dice dentro de estas disposiciones mínimas es que si los reglamentos sectoriales, como el de minería o el de construcción civil puntualmente, para citar la pregunta que realizaron el día de ayer, si estas normas sectoriales son compatibles, o bueno, deberían de tener compatibilidad con esta ley, con este reglamento. Pero en el caso que haya alguna diferencia, si las disposiciones son superiores, van a prevalecer estas normas sectoriales. Pero en el caso que no sean superiores o que no nos pidan estándares mayores a los que tenemos dentro del reglamento, va a prevalecer este reglamento. Entonces, esto es lo que lo vamos a tener en cuenta y ante una auditoría o una fiscalización, nosotros podemos ampararnos en este artículo que nos dice de normas mínimas, tanto del reglamento como el de la ley de seguridad. Que el que va a prevalecer es aquel que tenga mayor exigencia, ya sea el sectorial o la ley y el reglamento. Entonces, eso es algo importante. Como hemos visto hace un momento, nosotros tenemos dentro de esta estructura, tenemos los capítulos y los artículos por los cuales están clasificados o ordenados este reglamento de la ley. Hoy principalmente nos vamos a centrar en este título 4 y título 5, que son los que van a intervenir al momento de implementar un sistema de gestión de seguridad o al momento de una fiscalización o un acto inspectivo que nos pueden realizar como organización. Y dentro del título 4, como ya hemos visto, está ordenado en 9 capítulos. Estos 9 capítulos son los que estamos mostrando aquí dentro de la empresa, dentro de la imagen. Que son desde el capítulo 1, que es el de principios, el capítulo 2, que es de la política del sistema de gestión de seguridad. También nos habla de cómo debe estar organizado nuestro sistema de gestión de seguridad. También
el comité de seguridad o el supervisor de seguridad nos da ciertos lineamientos, desde cuáles son sus funciones, incluso también nos dice cuál es el proceso para elegirlo. Adicionalmente, pues también tenemos el capítulo 6 que nos dice acerca de la planificación y la aplicación del sistema de gestión. Tanto el capítulo 6 como el capítulo 7, el capítulo 8, cómo vamos a evaluar este sistema de gestión y qué acciones debemos de tomar para la mejora continua. Aquí tenemos los artículos. ¿Cuál es el intervalo de artículos por cada capítulo que componen a este reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Cabe mencionar que en esta imagen nosotros hemos considerado pertinente, aquí está, hemos considerado pertinente agregar cuáles son los decretos supremos que han modificado este reglamento de la ley a lo largo del tiempo. Y específicamente los que intervienen dentro de este título 4 o dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el decreto supremo 006, el 020, el 002 y el 001. Y aquí tenemos cuáles son los artículos que han modificado. Vemos que el decreto supremo 006 ha modificado el artículo 27, 28 y 34. Posteriormente, en el año 2019, se modificó el artículo 27. Y posiblemente por ahí me puedan hacer una pregunta. ¿Y por qué aquí tenemos dos decretos supremos, que es el 006, el 2022, el que recientemente ha modificado este reglamento de la ley? Y también tenemos el decreto supremo 016 del año 2016, que no figuran dentro de esta línea o dentro de este sistema de gestión. Y es porque, si bien es cierto, han modificado el reglamento de la ley, pero no han intervenido a los artículos que contemplan o que son parte dentro de este título, que es del título 4, no son parte. Del decreto supremo 006 modificaron el artículo 101, que tiene que ver con la notificación, investigación de accidentes que se tienen dentro de las organizaciones o que se podrían tener. Eso ha sido el cambio. Bien, y dentro del decreto supremo 016, lo que ha modificado ha sido, perdón, aquí hubo un error de digitación, lo acabo de corroborar. El artículo que ha modificado el decreto supremo, el 006, ha sido el artículo 112. Como lo podemos visualizar aquí, ha sido el artículo 112. Y el decreto supremo 016-2016, el que modificó ha sido el 101, que no contemplan o no son parte de este sistema de gestión que lo vamos a analizar. Sin embargo, es necesario poderles hacer presente esto. En cuanto a los principios del sistema de gestión, que es el capítulo 1, como explico aquí, vamos desde los principios hasta qué acciones tenemos para la mejora. Como principios nos dice que podemos contar dentro de la organización con un sistema de gestión que puede estar integrado con distintas normas o incluso con una certificación internacional. Sin embargo, debe de cumplir lo mínimo señalado en la Ley de Seguridad y en el reglamento. El hecho de que cuente con una certificación internacional o con normas internacionales no quiere decir que le exima de la responsabilidad de cumplir con todos estos artículos y requisitos que nos dan dentro de la ley y el reglamento. También otro principio nos pide que debemos de implementar ciertos mecanismos adecuados para que pueda ser efectiva la participación de los trabajadores y que de los trabajadores, y en el caso que existan sindicatos, también puedan participar.
Parte de estos mecanismos los vamos a desarrollar más adelante, que puede ser a través del comité, subcomité o el supervisor de seguridad. Dentro del el capítulo 2, que nos habla acerca de la política, nos pide que tengamos una política dentro de la organización en la cual pues se establezcan los compromisos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Esta política tiene que ser acorde a la organización, a la magnitud, a los servicios o a los bienes que pueda brindar esta empresa. También en relación al nivel de exposición a peligros y riesgos que pueda tener, y a la cantidad de trabajadores o la magnitud de colaboradores que pueda tener esta organización, esta entidad. Esto es lo que nos pide. También lo que aquí nos dice es que la empresa puede contratar procesos de acreditación al sistema de gestión. Y estos pueden ser de manera opcional o voluntaria y bajo la responsabilidad netamente del empleador. El hecho de que cuenten con una acreditación o una certificación no va a impedir de que una entidad del Estado ejerza la fiscalización bajo el cumplimiento de esta normativa legal que estamos viendo. No les exime el hecho de cumplir con algunas normas internacionales o acreditaciones en seguridad y salud en el trabajo. Esto es lo que nos dice. Y bien, dentro de la organización del sistema de gestión de seguridad tenemos desde el artículo 26 hasta el artículo 37. Aquí nos dice ciertas obligaciones que debe de tener el empleador. Posiblemente este artículo 26 cause confusión con lo siguiente, porque como les expliqué hace un momento y ahora nuevamente vamos a ver, en el artículo 26 estamos percatándonos que dentro de esta organización del sistema de gestión tenemos las obligaciones del empleador. Sin embargo, en el artículo 92 hasta el 109, que es el título 5, también tenemos obligaciones del empleador y también de los trabajadores. Entonces son complementarias en realidad. No hay que confundir o no hay que decir que los que se encuentran en el siguiente título son las válidas y estas se están replicando. No, en realidad son complementarias. Y estas obligaciones que nos brinda prácticamente dentro del reglamento nos dice que el empleador está obligado a garantizar que tanto la seguridad y la salud dentro del trabajo es una responsabilidad que debe ser conocida y aceptada en todos los niveles de la organización o de la entidad, absolutamente en todas. Entonces, esto también hay mecanismos de cómo evidenciarlo. Por ejemplo, puede ser a través de una comunicación que se realiza por parte del empleador hacia los colaboradores, o también en el caso de una auditoría se puede entrevistar. Y es parte de la obligación del empleador. Otra obligación también que es del empleador es el que se debe definir quién o cuál es el departamento o área que se va a encargar de gestionar todos los peligros y riesgos relacionados a seguridad y salud en el trabajo, y comunicar también a los trabajadores. En resumen, los trabajadores tienen que saber cuál es el área o quién es el responsable de la gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. ¿Cómo lo podemos evidenciar? ¿Cómo lo podemos cumplir? Pues generalmente esto se maneja a través de un organigrama. Dentro de la empresa tienen un organigrama, incluso también, el organigrama es un poco más específico, porque en algunos casos optan por el puesto y por el nombre de las personas que cumplen dicha función o dicho puesto.
En cambio, el mapa de procesos también nos ayudaría, porque aquí nosotros ubicamos dentro de la empresa cuál es el proceso relacionado a seguridad y salud en el trabajo, si se encuentra integrado también. Y esto tiene que ser comunicado por todos los trabajadores. Los trabajadores tienen que saber quién es el responsable o quién es el área de gestionar la seguridad y la salud en el trabajo. Por eso es que algunas empresas solicitan que el organigrama se encuentre publicado en las instalaciones y que los trabajadores sepan quién es el responsable de esta gestión, porque es parte de la obligación del empleador, obligaciones del empleador también. Aparte, bueno, hay otras funciones, como por ejemplo, debe haber una supervisión efectiva para asegurarse que se esté controlando los riesgos y se esté brindando la protección adecuada en cuanto a los colaboradores. También pide que dentro de la organización se cumplan todos los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los principios que ayer hemos visto en la capacitación. Y este artículo tiene una particularidad, el cual fue justamente actualizado, como lo vimos anteriormente. Aquí se actualizó el capítulo 20, el artículo 26 fue actualizado por el Decreto Supremo 006-2014. Se agregó el artículo 26A, al que ya teníamos, en el cual nos dice que si se contrata a una empresa especializada para toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo, esto no exime la responsabilidad a la empresa principal en cuanto a acreditar ante la autoridad correspondiente el cumplimiento de esta normativa legal. Bien, esa es la particularidad o lo que se agregó con el Decreto Supremo 006. Y también en el capítulo número 27, el capítulo número 28 y 29, nos habla acerca de la formación, la capacitación que deben de tener los colaboradores. Si bien es cierto, ayer vimos dentro de una disposición de la Ley de Seguridad que debe de haber 4 capacitaciones como mínimo al año en referencia a seguridad y salud en el trabajo. Pero aquí son un poco más específicos en este reglamento, porque ya nos dicen que esta formación debe estar centrada en el puesto, en el ambiente de trabajo o en las funciones que va a desarrollar el trabajador. Y también en el caso de que haya un cambio de funciones que está desempeñando el colaborador, debe de haber también una formación. Esto es parte de lo que nosotros conocemos la inducción. La inducción, cuando hay un cambio de actividades o de funciones o de puestos de trabajo, se debe de haber un proceso de formación al trabajador para que asimile los nuevos peligros y riesgos a los cuales va a estar expuesto en sus nuevas actividades o área de trabajo, si es que sí corresponde. Incluso también si hay algún cambio de tecnología, algún equipo dentro de la organización y corresponde hacerles un programa o implementar un programa de formación, se tiene que realizar. Y para la actualización periódica de los conocimientos, como podemos habernos percatado en esta línea de tiempo que hemos presentado hace un momento, la normativa legal se está actualizando. Y así como se actualiza la normativa legal en cuanto a seguridad, hay muchos conocimientos relacionados pues también que están saliendo con nuevas versiones o con nuevas metodologías que corresponde a los trabajadores que están dentro de esa línea poder formarse y actualizarse.
Incluso dentro de el artículo que es modificado, que es el artículo 27, fue modificado por el Decreto Supremo 020-2019, nos dicen que las capacitaciones deben ser presenciales atendiendo los temas dispuestos en el Plan Anual de Capacitaciones por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También el artículo 27, hay una subcláusula que es el 27A, que es la especificación de lo que el Decreto Supremo 020 nos dijo. El Decreto Supremo 020 nos dijo que las capacitaciones deben de ser presenciales, pero era antes de la pandemia. Cuando ya nosotros estuvimos o durante la pandemia, salió el Decreto Supremo 001-2021, y aquí nos dice cuáles son las capacitaciones presenciales, y nos especifican que estas deben de ser aquellas que se dan al momento de contratar a un trabajador, cualquier sea la modalidad de esta contratación, que puede ser incluso por una modalidad formativa, que son prácticas, o también de repente una contratación ya directa a la organización, tiene que ser presencial, o lo que se conoce como inducción. También nos solicitan que la capacitación presencial sea cuando se produzcan algunos cambios en la función del puesto o en el tipo de tarea que va a desarrollar, o incluso en la tecnología. En estos, obligatoriamente, la capacitación tiene que ser presencial. Sin embargo, nos menciona que en los demás casos, que no sean lo que ya hemos comentado, las capacitaciones pueden darse de diferentes medios de transmisión. Dentro de estos pueden ser de manera remota, los que se están haciendo actualmente, siempre y cuando estos sean oportunos, adecuados y efectivos. Y esto es lo que debe de primar, que estos medios, o que no realicemos un plan de capacitaciones tan cargado, solamente de manera virtual, sin tener en cuenta que realmente son adecuados y efectivos. Porque si no está llegando el mensaje correctamente a los colaboradores, no está siendo efectivo, tal vez el medio no es el adecuado. O lo que ocurre también, se programa capacitaciones a los trabajadores de manera virtual, de manera remota, y no tienen internet, o apagan la cámara y se ponen a realizar otras actividades. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Bien, por acá tengo una consulta. Marco nos dice: buenas noches, ingeniera. Una pregunta: si no hubiera cambios de tecnología en las formas de hacer el trabajo ni en equipos nuevos en la empresa, ¿en qué consistirían las capacitaciones para hacer 4 al año? Bien, Marco, si tus procesos o tus actividades continúan de igual manera como iniciaron, hay distintos temas que puedes abordar, y esos temas son de actualización de conocimientos, como por ejemplo, deben de tener una matriz IPRC base dentro de la organización, porque es un requisito legal y porque es esta herramienta la que nos va a permitir analizar y controlar o proponer los controles que vamos a implementar dentro de la organización para disminuir los niveles de riesgo. Entonces, mínimo, esta capacitación podría ser general, absolutamente para todos en IPRC. Una capacitación general en cuál es la metodología para hacer IPRC, cómo se lee un IPRC, cómo se hace esta evaluación de riesgos, y una capacitación teórica práctica. También un tema que es transversal y que podrías dictarles, independientemente del puesto de trabajo, es el de primeros auxilios. Primeros auxilios que está muy ligado a una respuesta ante una emergencia que puedan tener. También el uso de extintores o cómo actuar ante un evento que pueda ser producido por un incendio, un amago de fuego.
entre otros temas. Te estoy dando 3 ejemplos. Otro ejemplo básico creo que sería, a ver, ¿qué otro tema? Un sistema de gestión de seguridad, que todos sepan cómo se gestiona la seguridad, que todos sepan como trabajadores cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y también a que el empleador refresque cuáles son las obligaciones que le corresponden en relación al sistema de gestión de seguridad, y que esto está ligado a un tema de multas o penalidades por parte de alguna empresa si es que trabaja como proveedor, en algunos casos. Se les puede capacitar sobre esto. Pero más adelante también vamos a ver que nos piden que haya capacitaciones específicas para el comité, subcomité o para el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Incluso a ellos les podríamos brindar una capacitación acerca de cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, también acerca de las metodologías que se optan para una investigación de un accidente o un incidente, porque ante la ocurrencia de este evento, los representantes de los trabajadores deben de participar. Y para que puedan participar de manera correcta, tienen que estar preparados. Algunos breves ejemplos de manera general, pero también se puede optar por capacitaciones específicas. Por ejemplo, el tema de ergonomía, si es que los trabajadores realizan trabajos forzados, si es que los colaboradores hacen un trabajo a la intemperie, se les puede brindar una capacitación acerca de la radiación solar, las consecuencias, las formas en cuales se pueden proteger, pausas activas también, etcétera, muchos temas. Continuamos entonces. Estábamos viendo que las capacitaciones, según las modificaciones, nos piden que unas las podemos manejar de manera presencial obligatoriamente y otras nos dejan a nuestra disposición otros temas para poderlos realizar de manera remota, siempre y cuando sean adecuados y efectivos estos métodos que utilicemos. También lo que nos piden temas de capacitación es que tiene que realizarse dentro de la jornada de trabajo, obligatoriamente. Y esta capacitación puede ser brindada por el empleador o también a través de la contratación de profesionales externos o por la autoridad administrativa de trabajo que brinda pues programas de capacitación gratuitas dentro de su página web. Nos piden que ya una vez que nosotros hemos elaborado nuestro programa de capacitaciones al año, una previa evaluación, previo requerimiento de necesidad de capacitación y previa aprobación también por parte del empleador, lo que se tiene que hacer es brindar según el alcance que se ha propuesto. Porque, como les dije en el ejemplo anterior, hay capacitaciones que puede aplicar para todos los trabajadores, pero pueden haber capacitaciones específicas que solamente van a ir dirigidos a ciertos colaboradores. Por ejemplo, si dentro de la empresa tenemos conductores y les vamos a capacitar en manejo a la defensiva, las vamos a dirigir únicamente a los conductores. No tendría mucho sentido de repente dictar esta capacitación a colaboradores que no desarrollan esta función dentro de la organización. Entonces, tienen que ser específicas y generales también estas capacitaciones. También debe de haber una evaluación a la capacitación para ver si se ha comprendido y si es útil para la labor de prevención, que es lo que se busca. De manera periódica, tiene que revisarse el cumplimiento de estas capacitaciones por parte de los representantes de los trabajadores. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Khaled nos dice,
Con respecto a las capacitaciones, la norma no establece el número de horas, bajo qué criterio se debería considerar este cumplimiento en horas mínimas. Muy interesante. Y a excepción de minería, que en minería tienen un anexo 6, que sí nos da ahí los temas y las horas. Incluso en el reglamento de minería nos habla que para ser considerados como capacitación, el tiempo mínimo de duración es 1 hora. Eso nos piden en minería. Pero si no pertenecemos a un sector que sea minería, pues quedamos un poquito en el aire. Sin embargo, hay ciertos criterios que podemos tomar nosotros para poder dimensionar el tiempo o la duración de estas capacitaciones, y va a estar en función a qué, al objetivo que estás buscando inicialmente. Si tu objetivo es cumplir las capacitaciones porque así te pide la ley y únicamente pues puedes sacarle la vuelta a la norma, como así se lo llama comúnmente, y hacer pues capacitaciones de 1 hora de un tema. Un tema 1 hora, 4 horas al año, y para ti es suficiente y cumples lo que te dice la ley. Pero si realmente quieres hacer una capacitación que sea de provecho para los colaboradores, que tengan cierto grado de, que sea personalizado, que pueda interactuar los trabajadores con los ponentes, pues tienes que calcular a qué nivel de profundidad necesitas esta capacitación. Un ejemplo, si hacen trabajos en altura, de repente no es lo mismo dar este tema de capacitación para supervisores o para personal que va a hacer rescate de trabajos en altura. Porque el personal que va a hacer rescates en trabajos en altura va a necesitar una capacitación más profunda, al igual, por ejemplo, que el personal que te va a armar los andamios o los andamieros. Ellos van a necesitar una capacitación que sea una capacitación teórica práctica y con una duración consistente que podría irse de 16 hasta 32 horas. ¿Por qué? Porque son personal que va a armar tus andamios, que tiene que estar con las competencias, con los conocimientos bien definidos, y si tienes trabajadores o parte de tu brigada que va a rescatar a algún colaborador o que va a hacer rescate en trabajos en altura, también la formación que reciben va a tener que ser consistente. Sin embargo, si tú tienes trabajadores que realizan estas actividades o estas labores en altura, pero no tienen ese grado de responsabilidad, de rescate o de armarte un andamio, pues el nivel de horas que les vas a capacitar van a ser un poco menor, pero tampoco no les vas a capacitar a 1 hora, porque no va a ser consistente. Y es por eso que te piden que sea oportuna la capacitación y que sea adecuada, y que tú midas el grado de comprensión de los trabajadores. Bien, esa sería la respuesta. Entonces, continuamos. También, en el caso que la capacitación se realice fuera del área de trabajo y que incurra en costos de alimentación o de traslado o de alojamiento, la ley y el reglamento nos piden que estos tienen que ser cubiertos por el empleador. Bien. A ver. Esto es en cuanto a la capacitación. Luego también nosotros tenemos recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, lo cual nos piden dentro del artículo 30.
Dentro de este artículo lo que nos solicita es que nosotros, como empleador, debe de brindar las recomendaciones de seguridad a los trabajadores en función a los peligros y a los riesgos a los cuales está expuesto. Sin embargo, también estas recomendaciones tienen que ser específicas, porque muchas veces cuando he tenido la oportunidad de auditar, me percato que las recomendaciones de seguridad son las mismas absolutamente para todos los puestos de trabajo, independientemente si es supervisor, si es administrativo, si es técnico, si es conductor, o si tiene otro puesto, si realiza algún trabajo de alto riesgo, son las mismas recomendaciones y son muy generales estas recomendaciones. Aquí la aclaración que la recomendación tiene que ser específica y tiene que estar ligados a los peligros y a los riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores. Un buen punto de partida y recomendación que les brindo a ustedes es que si no han brindado tal vez la recomendación de seguridad a sus colaboradores, que debió ser al ingreso del trabajo, que podían darse tal vez adjunta o anexada en el contrato de trabajo o máximo durante las 24 primeras horas de haber desarrollado sus actividades, y lo van a hacer de manera retroactiva, que se guíen del IPRC, o si es que van a tener un nuevo trabajador que ingrese y quieren reformular estas recomendaciones, guíense de su IPRC base, de los peligros, de los riesgos que va a estar expuesto los trabajadores. ¿Y qué pasa si el IPRC está mal? Pues bueno, no tendrían un buen soporte para poder brindar consistentemente estas recomendaciones. Bueno, tenemos otra pregunta en cuanto a capacitación. Johnny nos dice, si las capacitaciones son vía Zoom, donde se realizan en horarios de trabajo, pero el personal de otros turnos y los que están de descanso también participan y no habría problema. Lo que nos dice la norma es que la capacitación deben de realizarse dentro de la jornada y el horario de trabajo, ¿verdad? Y en el caso que implique un día extra o trasladarse o costos de alojamiento, tienen que ser cubiertos por el empleador. Entonces, si es que el empleador brinda esa cobertura o esa licencia a los trabajadores, o si es que reconoce como un día trabajado y llegan a un consenso entre colaboradores y empleador, creo que no habría problema, porque están costeando o están teniendo en cuenta esos días libres que se les está capacitando como si fuesen un día laboral. Bajo ese concepto no habría problema. Entonces, esto con respecto a las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. También dentro del artículo 32 nos habla acerca de la documentación que debemos de tener dentro de nuestro sistema de gestión. Y nos pide pues que debemos de exhibir la política, los objetivos de seguridad que debemos de tener, y también nos solicitan el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, pero esto aplica para organizaciones que tienen 20 o más trabajadores, contar con un reglamento interno. El IPRC sí tiene que estar en un lugar visible. Ojo que el lugar visible es que se note el documento y el contenido también del IPRC base, porque en algunos casos te dicen, o en afán de querer sacar la vuelta a la norma, dicen, nos pide el reglamento de la ley que el IPRC base esté de manera visible dentro del área de trabajo. Entonces lo imprimen en una hoja A4, con unas letras bien pequeñitas que no se logran ver.
pero tratan de decir como herramienta de gestión, como IPRC, la hoja 4 está visible. Pero aquí también hay que tener muy en cuenta que no se trata únicamente de cumplir lo que nos dice la ley por cumplir, sino que tenemos que analizar si realmente lo que se está haciendo tiene o está alineado a fomentar la cultura de prevención. Y si la norma nos pide que el IPRC esté de manera visible, es para que de alguna manera los colaboradores, si es que se olvidan de algún peligro, de algún riesgo o de los controles que deben de implementar, puedan acudir a esta herramienta de gestión, leerla y acordarse. Pero ¿cómo van a poder recurrir a este IPRC si la letra con la cual se ha publicado es muy pequeña? Va a perder la finalidad por el cual el documento está ahí o por lo cual la ley nos pide. Entonces hay que analizar bastante, no hay que encerrarnos tanto en que tiene que estar exhibido y yo lo exhibí y no me importa si se lee o no se lee, o si está bien hecho o está mal hecho. Aquí hay que hacer las cosas como realmente se deben en seguridad. También nos habla acerca del mapa de riesgos. Esto es muy interesante. El mapa de riesgos, el IPRC, las recomendaciones de seguridad, tienen que estar alineados. No es posible o no está permitido que dentro del mapa de riesgos de un área de trabajo tú contemples 5 riesgos, solamente 5 riesgos, y en tu IPRC, en esa área de trabajo, solamente tengas 3 riesgos. ¿Por qué? En ambas herramientas, incluyendo también las recomendaciones de seguridad, están alineadas. Si hablamos de la misma área de trabajo en el cual laboran 3 o 4 trabajadores que tienen el mismo puesto, van a estar expuestos a los mismos riesgos. Entonces, tenemos que cruzar la información, tenemos que ver que no se nos escape ni en el mapa de riesgos, ni en el IPRC, ni en las recomendaciones de seguridad. Esto tiene que estar tal cual. Y ojo que, como vimos ayer también dentro de la ley, había un principio que era el de la primacía de la realidad, que de nada en absoluto nos sirve tener el documento al 100% bien si es que los trabajadores no lo entienden y no lo cumplen. Eso es solamente papel. Lo que se busca es que los trabajadores lo puedan entender, lo puedan aplicar. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y nos dice: buenas noches, consulta. Si cuento con 15 trabajadores y brindo servicios a una empresa grande, ¿el reglamento me tiene que dar la empresa grande o la service? Bien, legalmente, si tú dentro de la organización cuentan con 15 trabajadores, no estás obligado a tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Pero si tú lo tienes, es una buena práctica, es algo positivo, Gabriel. Y en el caso, tú estás laborando o tu empresa está prestando servicios para otra empresa principal, ¿verdad? O la empresa grande que me mencionas. Tú tienes que alinearte a todos los estándares que te brinda esta empresa grande, porque hay una responsabilidad compartida que asume, lo podríamos llamar el empleador principal con la contratación o subcontratación de servicios dentro de su organización. Entonces hay una responsabilidad compartida. De igual manera, si tú, Gabriel, contratas a otra empresa para que te ayude a brindar esos servicios, tú deberías vigilar que esa empresa cumpla con los requisitos mínimos de seguridad en cuanto a la ley y los que tú les estás brindando, porque es tu responsabilidad la gestión también de esa empresa en cuanto a seguridad. Entonces, continuamos. Estábamos en la documentación de seguridad. También esta documentación tiene que ser el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este programa es el resumen de todas las actividades que vamos a hacer durante el año. Y es que para elaborar este programa tenemos que tener el diagnóstico línea base que hablamos ayer.
¿De dónde nos guiamos o cuál es el contenido mínimo para el Programa Anual de Seguridad? Tenemos la Resolución Ministerial 050-2013, la cual nos brinda los formatos con el contenido mínimo que debemos de implementar dentro de nuestro sistema de gestión. Y también tenemos registros. A ver, si hablamos de formatos y registros, una confusión que comúnmente se suele dar. Me dicen, Karina, nos hablas que la resolución ministerial 050 nos da formatos con el contenido mínimo. ¿Y por qué el artículo 33 nos habla de registros? Si cuando voy al artículo me dice registro de accidentes y cuando me voy a la resolución ministerial, el encabezado también me dice registros de accidentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el formato es un documento en el cual se establece la estructura vacía, la estructura que no está llena, y la información o el contenido va a ser llenada cuando recurre un evento, en el caso de ser un accidente o si hablamos de un formato de lista de participación, cada vez que ocurra o que haya una capacitación, una sensibilización, ahí se va a llenar este formato. Y cuando el formato ya tiene contenido, pasa a ser un registro. Y como registros obligatorios nos piden tener registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, los registros de los exámenes médicos ocupacionales. Pero aquí también hay que tener en cuenta, porque a veces dicen, sí, yo acá tengo los exámenes ocupacionales de los trabajadores, porque la clínica o el centro médico me envió todo el paquete del examen médico ocupacional, cuando en realidad hay una norma, un reglamento que nos pide o que nos dice que estos resultados de los exámenes médicos a detalle debe de ser tratado únicamente entre el paciente y el médico. No puede intervenir una tercera persona. Los registros que podemos manejar como organización, si es que no tenemos un médico ocupacional para que él los administre el detalle, podríamos tener la actitud médica del examen médico ocupacional que se ha brindado. También, si tenemos inspecciones de seguridad, estos registros de inspecciones también son parte de los registros obligatorios, como los registros de las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, los registros de entrega de equipos de protección personal y equipos de emergencia, registros de inducción, capacitación, entrenamientos, simulacros, incluso registros de auditoría. Todos estos registros que nos solicitan como documentos mínimos, la resolución ministerial 050 nos da los formatos. En el artículo 34 nos habla en caso de que haya empleadores de intermediación o terciarización que también deben de implementar lo que nos pide la normativa, ¿no? Nos deben de tener. Y bueno, hay un periodo también de conservación de documentos que está según la importancia de estos documentos, por ejemplo, ante todos los registros en cuanto a seguridad y salud en el trabajo nos pide que estén conservados por un periodo de 5 años, pero tenemos registros también específicos, como por ejemplo el de una enfermedad ocupacional que debe conservarse por un periodo de tiempo de 20 años. También nos piden que en el artículo 36 acerca de los derechos de los trabajadores y los representantes de las organizaciones sindicales, siempre y cuando haya dentro de la empresa, deben de participar dentro del sistema de gestión. Y también debe haber mecanismos establecidos por el empleador para que haya una correcta comunicación, tanto de manera interna o de manera externa, en relación a seguridad.
estas comunicaciones internas pueden darse como capacitaciones, charlas, reuniones, los comités o las reuniones del supervisor de seguridad, o también algún reporte interno que puedan generar dentro de la organización, y las comunicaciones externas pueden darse, por ejemplo, al momento de comunicar un accidente al Ministerio de Trabajo, o cuando hay una fiscalización a la organización, le vamos a tener que brindar toda la información que nos brinda. Entonces es parte de una comunicación externa. Aquí está parte de lo que hemos estado explicando acerca de la formación y capacitación. Y aquí también el decreto legislativo 1499, que es el que salió a raíz del estado de emergencia que tenemos, es que el empleador está obligado a cumplir el plan de capacitaciones de manera virtual, haciendo uso de los diferentes medios o herramientas tecnológicas. Y bueno, esto es lo que nos dice. Y los programas de capacitaciones tienen que ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. Esto es importante, tienen que ser competentes y que tengan experiencia en la materia. Porque muchas veces estas competencias y esta experiencia tiene que ser acreditada, tiene que ser comprobada por algún medio, por algún certificado, por alguna constancia de capacitación o un certificado de trabajo que avale pues que el personal sea competente. Aquí un ejemplo de recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos recomendaciones, por ejemplo, por cada puesto de trabajo. No es una de manera general, sino es específica. Por cada puesto de trabajo se va a tener que brindar estas recomendaciones. Esto, lo que nosotros, para regresar un poco al contexto, lo que nosotros ahora estamos viendo es la organización del sistema de gestión de seguridad, que es el capítulo 3 del título 4, que es el sistema de gestión de seguridad, pero vemos que tenemos 9 capítulos, entonces vamos a continuar. Como cierta documentación del sistema de gestión, pues estábamos hablando de registros, de programa anual, de mapas de riesgos, del reglamento interno de seguridad, de la política que nos pide, de los objetivos en cuanto a seguridad. Y también debemos de tener un libro de actas, tanto que podamos evidenciar el proceso de elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como del desarrollo de sus funciones, como es el de realizar las reuniones ordinarias de manera mensual. Sin embargo, nosotros aquí también tenemos la resolución ministerial 085, la cual salió el 7 de mayo del 2013, en la cual nos habla de un sistema simplificado de registros, que es para MIPES. Para MIPES, en la cual nos habla acerca de qué registros van a tener tanto para empresas de régimen general, para microempresas y para pequeñas empresas. Percatándonos pues que para microempresas obligatoriamente deberíamos de tener los registros de enfermedades ocupacionales, incidentes, accidentes también. Exámenes médicos también aplica para todos, pero los registros de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos únicamente nos solicitan para empresas de régimen general. ¿Cómo verificamos a qué categoría pertenece la empresa? Pues esto lo podemos ver cuando lo han creado la empresa. Hay una categoría que te brindan según la magnitud de esta organización.
Si hablamos de inspecciones internas, solamente nos piden para empresas de régimen general y para microempresas. Para pequeñas empresas nos piden las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. Ojo que estos registros simplificados que nos da esta normativa, esta resolución ministerial, no siempre se cumple. Esto es lo mínimo que deberíamos de tener, pero si como empresa es micro o pequeña, sin embargo, quieren tener un buen sistema de gestión y cumplen con registros que no están obligados por este sistema simplificado, son consideradas buenas prácticas. O también existe otro caso, en que hay micros y pequeñas empresas que prestan servicios o brindan productos a una empresa principal. Y la empresa principal, en un afán de homologar a sus proveedores, les piden que cumplan ciertas características absolutamente todos. Que cumplan con cierto sistema de gestión y herramientas que pueden estar por encima de estos registros simplificados que nos pide la resolución ministerial 085, y es válido. Aquí tenemos algunos registros y el periodo de conservación que deben de tener. El de enfermedades ocupacionales ya lo mencionamos, que es 20 años. Los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, nos piden que sean almacenados o conservados durante 10 años. Ojo que este almacenamiento o esta conservación de registros no quiere decir que va a ser al 100% de manera física, porque en 20 años, imagínense, le puede comer la polilla a los resultados o a la investigación de la enfermedad ocupacional. Pero lo podemos también almacenar de manera virtual para no aglomerarse con tantos documentos físicos y también por un tema ecológico, para la preservación del medio ambiente. Los demás registros piden que sea 5 años y también nos solicita que como empleador o representante de la organización deben de contar con un archivo activo. Este archivo activo, entiéndase que van a estar todos los documentos, los registros de los 12 últimos meses, ya sea físico o digital. Y tienen que estar a disposición para una fiscalización que podrían realizar. Deberíamos de tener al menos toda la documentación de los 12 últimos meses considerados dentro del archivo activo. Esto es lo que nos solicita. Los representantes de los trabajadores y las organizaciones de sindicatos tienen ciertos derechos y son uno de ellos a consultar algún registro relacionado a seguridad y salud en el trabajo si es que cree conveniente. Bien, y debería de recibir la información de manera adecuada y también debería de recibir esta información entendible y en el periodo de tiempo que sea pertinente. Bien, ahora vamos a ver acerca del comité. El comité está dentro del capítulo 4, del título que estamos analizando ahora. Y bueno, aquí para tener una idea acerca de a quienes corresponde un comité o a quienes corresponden un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, en ambos casos vamos a tener representantes de los trabajadores. En el comité va a ser biparitario y paritario, porque es constituido tanto por representantes del empleador y también por representantes de los trabajadores, quienes ellos mismos le han elegido mediante un proceso. Y aplica únicamente el comité para las organizaciones que tienen 20 o más trabajadores. En cambio, el supervisor de seguridad
es únicamente una persona que ha sido elegida por los trabajadores y que aplica para empresas que tienen menos de 20 trabajadores. En ninguno de los casos, para los representantes de los trabajadores, debe de ser personal de confianza. ¿Cuántos miembros pueden conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Aquí tenemos algunos rangos referenciales que también nos brinda. Por ejemplo, si tenemos de 0 a 19, bueno, no aplica tener comité, vamos a tener únicamente un supervisor de seguridad. Si tenemos de 20 hasta 100 trabajadores dentro de la organización, se recomienda que haya 4 miembros del comité, de los cuales 2 sean representantes de la parte empleadora y 2 de los trabajadores. En el caso que sea de 401 a 500 trabajadores, se recomienda que sean 12, 6. Como mínimo nos solicita que se haya conformado un comité por 4 miembros, como mínimo, y como máximo 12 miembros, eso es lo que nos pide. ¿Y qué pasa si es que tenemos un centro laboral con distintas sedes? ¿Qué aplicaría? En esta situación se puede contar con un supervisor de seguridad si es que la sede tiene menos de 20 trabajadores. Y si tiene 20 o más trabajadores, se puede conformar un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. En ambos casos van a tener que pasar por un proceso de elecciones y este subcomité o este supervisor de seguridad tiene que coordinar sus actividades y sus funciones con el comité central, que es de la sede principal de la empresa. Aquí algunas funciones que tiene el comité de seguridad o supervisor. Ambos tienen que conocer los documentos, todos los informes que estén relacionados a las actividades del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tienen que tener este conocimiento y también tienen que aprobar y vigilar el cumplimiento tanto del Reglamento Interno de Seguridad y del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo que ha sido brindado por el empleador. También deben de conocer, aprobar y hacer un seguimiento para ver si es que efectivamente se está cumpliendo el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cabe mencionar aquí que incluso una de sus responsabilidades es vigilar que se cumpla la legislación y las normas internas y las especificaciones técnicas, todo en materia de seguridad. Eso es importante. ¿Y qué es lo que pasa? Que generalmente la organización conforma su comité, su subcomité o su supervisor según corresponda. El detalle es que estos representantes de los trabajadores no tienen los conocimientos o no se les forma adecuadamente para que puedan ejercer sus funciones. Y es por eso que se transgiversa este comité o este supervisor que se ha elegido, se transgiversan las funciones. En algunos casos, me comentaban algunos colegas que cuando se eligió al supervisor de seguridad, esta persona se fue a solicitar un aumento de sueldo porque iba a desarrollar otras funciones y porque ya estaba ascendiendo bajo su criterio. Sin embargo, estos cargos que se asumen son honoríficos, no implican una remuneración adicional. Y también cuentan con una licencia o con un periodo de tiempo para que lo destinen exclusivamente a cumplir con todas sus funciones que nos dice la normativa legal. En algunos casos también cuando doy este tipo de capacitaciones o cuando audito, el empleador me dice: Karina, por favor, coméntales, aquí están los representantes de los trabajadores, coméntales que su función y la finalidad del comité es únicamente ver temas relacionados a la seguridad y a la salud. ¿Y qué pasa?
por qué estos miembros o estos representantes de los trabajadores estaban pues actuando o haciendo las veces de un sindicato en el cual exigían menos horas de trabajo, exigían aumento de salario de algunos puestos de trabajo. Entonces, esto ocurre cuando no están capacitados o desconocen cuáles son sus funciones o cuál es el fin por el cual se ha brindado, se ha conformado este comité o supervisor de seguridad. Bien, aquí tenemos más funciones tenemos más funciones del comité o del supervisor de seguridad, si está con la normativa actual. También nos piden que dentro de sus funciones es que promuevan que los trabajadores estén informados y que conozcan tanto los reglamentos internos de la empresa, las instrucciones, las especificaciones técnicas. Pero yo les pregunto, si sus funciones del comité o del supervisor de seguridad es promover que sus compañeros conozcan todo lo relacionado en seguridad, tanto las normas internas que está adoptando la empresa. ¿Y qué pasa si estos miembros del comité no están informados ellos mismos? ¿Podrán cumplir con esta función? No lo van a poder cumplir a cabalidad, porque va a haber un desconocimiento por parte de ellos. Es por eso que solicitan, o que también está normado, que hay una capacitación para los miembros del comité, para que sepan cuáles son sus funciones, para que tomen conciencia y de alguna manera puedan realizar bien lo que les corresponde. Tienen que promover el compromiso, la colaboración y la participación de todos los trabajadores. Tienen que ser ese agente de cambio, los miembros del comité o supervisor. Ese agente de cambio que motive a los trabajadores a que tengan una participación activa y no solamente recepcione todo lo que la organización brinda en cuanto a seguridad, sino que sean proactivos. También dentro de sus funciones es el realizar las inspecciones periódicas del lugar de trabajo. Ojo que todas estas funciones tienen que dejar evidencias, porque ante una auditoría que se pueda realizar, el cumplimiento se va a contrastar con evidencias. Entonces, si van a hacer inspecciones, que dejen un registro. Justo en la resolución ministerial 050 también hay un formato de inspecciones en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. También, en el caso que ocurra un accidente y haya posteriormente una investigación, tienen que participar durante este proceso de investigación. También tienen que verificar si es que las recomendaciones que se han brindado dentro de esta investigación son realmente efectivas para evitar que vuelva a ocurrir un accidente o una enfermedad ocupacional. Entonces, no es solo participar en la investigación, sino asegurarse que estas acciones sean efectivas. Dentro de las reuniones periódicas que tiene la organización, nos pide que se revisen las estadísticas, los incidentes, los accidentes y enfermedades profesionales que ocurren dentro del centro laboral. Los representantes de los trabajadores también tienen que colaborar o trabajar de la mano, tanto con los responsables del servicio médico y de primeros auxilios que se tiene dentro de la empresa. Por aquí tengo otra pregunta. Marco nos dice, ingeniera, ¿es obligatorio para toda empresa implementar un sistema de gestión de seguridad, incluso si tuviera 2 trabajadores o 1? Ya hemos visto que esta norma o la ley y el reglamento tiene un ámbito de aplicación que es tanto para las entidades y organizaciones públicas,
privadas, incluso para los trabajadores independientes, tenemos que estar alineados a esta normativa. Lo que podrían regirse de repente para que no se compliquen tanto con un sistema de gestión bien elaborado es regirse a lo que hemos visto hace un momento, que eran los registros simplificados. Si es una microempresa, podría alinearse a lo que nos da la resolución ministerial 085 y optar por los registros simplificados. Eso podría ser, pero en realidad debemos de cumplir estos requisitos, lo que nos pide la ley y el reglamento, porque ya hemos visto que el ámbito de aplicación y sí abarca para todos. Otra función que tienen los representantes de los trabajadores es reportar cualquier información que se tenga dentro de la organización a las autoridades, como por ejemplo un accidente, un incidente, si hay una investigación u otras actividades del comité. Se tienen que reportar a la máxima autoridad del empleador esta información. También tienen que llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrados en el libro de acta. ¿Qué quiere decir? Que si en la reunión de enero tomaron 3 acuerdos, el comité, en febrero tienen que revisar si es que los acuerdos tomados el mes anterior se han cumplido o no se han cumplido. ¿Para qué? Para en el caso que no se hayan cumplido, tal vez replantear la fecha o cambiar de responsable. Eso es lo que se tiene que realizar. Bueno, por aquí tengo otra pregunta de Juan. Nos dice, ¿y quién capacita a los miembros o al supervisor? ¿Puede ser de manera interna? Claro que puede ser de manera interna, siempre y cuando el profesional que realice la capacitación tenga las competencias necesarias. Lo que me ha tocado aquí presenciar algo es que cuando se trata de un comité de seguridad, parte o los representantes de la parte empleadora es el encargado del sistema de gestión de seguridad. Entonces, si ya hay un miembro de seguridad y salud en el trabajo dentro del comité y él mismo desea hacer la capacitación al comité, no podría. ¿Por qué? Porque es miembro del comité. Entonces, en este contexto, no podría realizarlo un miembro del comité, pese a que tenga las competencias. Pero si hay otro personal que reúne las competencias en cuanto a seguridad y no es miembro del comité, sí podría brindar esta capacitación. De igual manera, en el caso del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Tienen que reunirse de manera mensual para poder analizar todo lo que corresponde a los objetivos, al desarrollo del programa anual de seguridad, también al desarrollo de las capacitaciones, analizar las estadísticas de los accidentes, incidentes que han ocurrido dentro de la empresa. Tienen que estar o son parte de sus funciones y dejar registro en una acta de la reunión. También nos piden que dentro del comité o dentro del supervisor de seguridad que se haya conformado en la organización, se debe de brindar un distintivo. Este distintivo puede ser un photocheck, puede ser un pin, puede ser un sticker en el casco, un chaleco también. La intención es que los miembros del comité o el supervisor deben de diferenciarse o identificarse de los demás compañeros de manera visible. También el comité o el supervisor pueden solicitar a la autoridad competente
la información a la asesoría técnica necesaria para cumplir sus fines y resolver los problemas relacionados a la prevención de riesgos. Y también pueden recurrir a profesionales competentes en el caso que deseen ser orientados o en calidad de consejeros. Para quienes son miembros del comité o de los supervisores de seguridad, tienen este derecho de solicitar una asesoría técnica para que puedan cumplir con sus funciones de manera correcta. Aquí tenemos el siguiente capítulo, que es el reglamento interno de seguridad. Este es el contenido mínimo que debe de tener, que es objetivos, alcance, liderazgo. Dentro del reglamento interno también atribuciones y obligaciones del empleador, estándares de seguridad y salud en las operaciones, estándares para servicios o actividades conexas y preparación y respuesta a emergencia. Este es el contenido mínimo que debe de tener el reglamento interno. Pero ojo que este reglamento tiene que ser de conocimiento por los trabajadores y cuando se les entrega debemos de evidenciar a través de un cargo o a través de un medio físico o digital que se le ha brindado a los colaboradores. Incluso este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo para aquellas empresas que tengan 20 o más trabajadores tienen que brindarles a las empresas que le prestan servicios de intermediación o de terciarización. Y si tiene colaboradores que están en una modalidad formativa o que están realizando sus prácticas, tienen que brindarles también el reglamento interno. Y para aquellos consultores que realizan actividades de manera autónoma, también deben de brindarles el reglamento interno de seguridad. Dentro de este reglamento se establecen también qué sanciones van a aplicarse en el caso de incumplir un artículo o un lineamiento en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Obviamente para estas sanciones, muchos casos se suele clasificar por el nivel de gravedad y la frecuencia en la cual se repite el incumplimiento. Aquí tenemos el índice. O bueno, este es el formato que nos brinda dentro de la resolución ministerial 050. La 050, esto es un screenshot, es una captura de pantalla de esta resolución ministerial que cumple con los requisitos mínimos que nos piden, pero aquí está estructurado de mejor manera, incluso con un resumen, con los objetivos, con qué alcance debe de tener, que es justamente lo que aquí nos pide, y lo va subdividiendo. Esto es la estructura mínima que debería de tener nuestro reglamento interno de seguridad y ya sabemos a quién les vamos a tener que brindar. Bien, miren, ya hemos avanzado hasta el capítulo 5. Nos falta 4 capítulos para culminar. El capítulo 6 nos habla acerca de cómo vamos a poder planificar y aplicar este sistema de gestión. Y para poder planificar correctamente, nosotros tenemos que darnos un soporte en el IPRC, que es la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el control. Esta IPRC tiene que ser actualizada como máximo una vez al año. Si se actualiza con menor tiempo es mejor. Y también este IPRC tiene que realizarse por cada puesto de trabajo y con la participación de personal competente. Competente en la metodología, en la evaluación de riesgos y con la participación también o con la consulta de los trabajadores que están involucrados en el puesto de trabajo que se va a elaborar el IPRC. Y también con los representantes de los trabajadores ante el comité, subcomité o el supervisor de seguridad. Nos dan también ciertos requisitos que son mínimos, que debe de cumplir nuestro IPRC. Pero ojo que estos requisitos no quiere decir que
que deben de ser únicos. Estos son lo mínimo. Si al momento de elaborar el IPRC se considera estándares superiores, es positivo, es una buena práctica, pero no podemos estar por debajo de lo que nos pide. Por ejemplo, dentro de nuestro IPRC vamos a considerar qué actividades son rutinarias o cuáles no, o las situaciones de emergencia que se pueden presentar. Tienen que estar dentro de nuestro IPRC línea base. Aquí también una pregunta, ¿y cómo yo diferencio qué actividades son rutinarias y cuáles son no rutinarias? Las rutinarias son las que se hacen con normalidad o con mayor frecuencia en tu día a día. Y las no rutinarias son aquellas que se hacen de manera esporádica, que se pueden realizar tal vez una vez al año, 2 veces al año como máximo, para poder decir que no son rutinarias, que no son frecuentes. Y una situación de emergencia dentro de mi IPRC. Estas situaciones de emergencia tienen que estar alineadas al plan de respuesta de emergencia que deberían de tener como organización también. Si dentro de su plan de respuesta ante emergencia han considerado la situación de emergencia, sismos, tsunamis, huaicos, incendio, etcétera, etcétera, estos tienen que estar considerados dentro de tu IPRC según corresponda. ¿Ya? También dentro del IPRC base tiene que contemplar las condiciones que se tienen actualmente dentro de la empresa y si se tiene proyectado cambiar algunas condiciones de trabajo, tienen también que estar dentro del IPRC. Es la gestión del cambio. Dentro de este IPRC se va a considerar también qué medidas de protección se están teniendo para aquellas personas que tienen alguna discapacidad y que laboran dentro de la empresa. Y también qué factores de riesgo se tiene para la procreación, el enfoque de género y la protección de las trabajadoras y los adolescentes en el caso que aplicara y estuvieran dentro de la organización. Dentro de este IPRC también tiene que ir contemplado aquellos resultados de la evaluación de los factores de riesgos que se ha hecho, o de los monitoreos, en otras palabras, porque los monitoreos te miden o te evalúan el factor de riesgo físico, químico, ergonómico, psicosocial. Y estos resultados es que nosotros vamos a decir, por ejemplo, la empresa tenemos un factor de riesgo psicosocial medio en la dimensión de doble presencia. Eso tenemos que trasladarlo a nuestro IPRC. Pero para poder decir cuáles son nuestras evaluaciones de riesgo, obligatoriamente necesitamos hacer previamente unos monitoreos ocupacionales para poder determinar los niveles de riesgos de los factores a los cuales están expuestos los trabajadores. En el caso que haya ocurrido algún accidente, algún incidente anteriormente en la organización, estos resultados de la investigación, como tal vez si dentro de la causa raíz o la causa básica de esta investigación se ha considerado una falla en el proceso y este proceso se ha tenido que actualizar o modificar, tiene que estar lo actualizado dentro del IPRC, o mejor dicho, todos los controles o las acciones que se han tomado posterior a este evento no deseado tienen que estar dentro del IPRC base. También es válido que podamos guiarnos de datos estadísticas que nos puedan dar indicios en cuanto a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Esto es lo que debemos de contemplar al momento de hacer nuestro IPRC base. También, cada vez que vamos a implementar nuestro sistema de gestión o que vamos a planificar, hacer nuestro plan o nuestro programa anual de seguridad,
debemos de tener una base, y esto es el diagnóstico, línea base que hablábamos, que es en referencia al año pasado. Y si es nuevito nuestro sistema de gestión, de igual manera hay que hacer un diagnóstico para que con esta base podamos trazarnos objetivos y mejoras. Después de esta evaluación inicial, debemos de trazarnos objetivos que sean realistas y que los podamos medir. También todas las disposiciones que tengamos tienen que estar orientadas a la prevención, prevenir, una cultura de prevención, pero también tenemos que estar preparados en el caso que ocurra una emergencia y que tengamos que responder. Lo prevenimos, pero si uno de nuestros controles es vulnerado, pues vamos a estar preparados en cómo responder a una situación de emergencia. También, para planificar nuestro sistema de gestión, tenemos que contemplar todos los requisitos legales en referencia a seguridad y salud en el trabajo, la ley, el reglamento, las actualizaciones, los decretos legislativos, también las resoluciones ministeriales, incluso las normativas sectoriales. Todo lo que nos implique debemos de tenerlo en cuenta para podernos planificar nuestro sistema de gestión. Cuando nosotros ya lo planificamos, lo desarrollamos o empezamos a ejecutar todo lo que nos hemos planteado inicialmente, posteriormente a esto vamos a evaluar si lo que estamos haciendo está acorde a lo que nos hemos planificado. Y para poder evaluar o revisar periódicamente, nos pide que el empleador debe de supervisar. Debe de hacer supervisiones, también debe de medir o recopilar datos relevantes en referencia a seguridad y salud en el trabajo. Entonces debe haber una supervisión y una recopilación de datos o de resultados en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. También podemos recurrir a métodos de evaluación del sistema de gestión que puede ser a través de métricas cualitativas o cuantitativas. Todo va a depender de la necesidad que tenga la empresa, de la dimensión de esta organización también. Dentro de esta evaluación tenemos que nosotros tener un resultado para decir si estamos cumpliendo lo establecido en la política. Y para decir si estamos cumpliendo estos compromisos, pues es que nos apalancamos de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Estos objetivos tienen que estar acorde a la política y estos objetivos tienen que ser medibles. Debemos de tener indicadores y trazables en el tiempo. Una forma también de evaluar nuestro sistema de gestión es a través de la investigación. Si ya pasó un evento no deseado dentro de la organización, ya tuvimos un accidente, un incidente, una enfermedad ocupacional, viene el análisis, el investigar qué fue lo que pasó. Y esta investigación es que nos lleva a evaluar de alguna manera cuáles han sido las deficiencias, tanto del sistema de gestión o qué necesidades se ha tenido o en qué punto se ha vulnerado el control para poder mejorar, porque al final lo que busca la evaluación del sistema de gestión es mejoras. Y es por eso que nos piden que tengamos acciones para la mejora. Estas acciones para la mejora están ligadas a la vigilancia de seguridad y salud en el trabajo. Después de que hemos evaluado, como hemos visto anteriormente, tenemos que proponer estrategias. Si anteriormente nuestro objetivo en cierto compromiso de la política era el 80%, ahora vamos a subir la valla. Ya no va a ser 80, sino 85 o un 90%. Y si de repente no cumplimos el objetivo, al momento de evaluar, nos trazamos 80%. Y hemos cumplido 70%, entonces vamos a evaluar si la estrategia que se ha adoptado
para cumplir ese objetivo era el adecuado o qué fue lo que pasó. Tal vez es necesario tener nuevos cambios o implementar acciones correctivas a una deficiencia puntual. Todo esto se va a analizar después de medir el sistema de gestión. Si no medimos, no vamos a poder plantear acciones para la mejora. La revisión del sistema de gestión nos pide que mínimo sea una vez al año, como mínimo. Pero es una buena práctica que se realice con menor frecuencia, porque vamos a tener mayores acciones para mejorar. Y nos piden también que todo este análisis que se ha realizado, absolutamente todo, se tiene que ser registrado y comunicado a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores también, y al sindicato en el caso que existiera. Bueno, y con esto estaríamos culminando lo que es el título 4. Ahora vamos a pasar al título 5. El título 5, que es derechos y obligaciones, que va desde el artículo 92 hasta el artículo 109, que también los vamos a ver de manera puntual. Estos son algunos derechos y obligaciones del empleador que nos brinda este título 5. Y pues la obligación es que haga revisión de los equipos de protección personal o indumentaria que les brinda a los colaboradores, que todos los costos que involucren el sistema de gestión sean asumidos por el empleador. Bueno, aquí estoy viendo una pregunta de Luis. Nos dice, el IPRC se puede hacer tanto para los peligros para nuestra seguridad y los peligros para nuestra salud. Los dos son válidos. Por supuesto, Luis. En el IPRC vamos a identificar todos los peligros que puedan afectar nuestra integridad física o que nos puedan causar lesiones, y también aquello que nos pueda causar enfermedades o daños a la salud. Entonces ahí hablamos de enfermedades ocupacionales. Entonces es tanto para nuestra seguridad y nuestra salud. Es conforme. La siguiente pregunta. Dice, a ver. Gabriel, consulta, la empresa para que trabajo brinda servicios a una empresa grande. En dicha empresa tenemos un área de pintura, donde se realiza todos los días trabajo de pintura. En dicha área solo trabaja un personal de la service. Y lo que puede apreciar que la empresa grande en su IPRC y su mapa de riesgos no han considerado dicha área. ¿Eso es dable? Yo creo que no. Bueno, posiblemente en el IPRC en el IPRC de la empresa grande que están realizando ese trabajo, no han contemplado porque no es una actividad que lo están desarrollando ellos o es una actividad muy puntual. Sin embargo, si tú trabajas en esa service que está realizando el servicio de pintura, ustedes sí deberían de tener dentro de su IPRC línea base todos los peligros, los riesgos y los controles que acarrea hacer esta actividad. Tal vez está haciendo pintura a nivel de piso o está pintando también, haciendo uso de andamios, de escaleras, que ya implica un trabajo en altura. Y tú sí deberías de implementar tu mapa de riesgo. Por más que tengas un trabajador, deberías de tenerlo, porque es el área de trabajo. Y si va a ser trabajos en altura, pues hay que señalizar el área para evitar de que se caigan algunas herramientas. Hay que
implementar controles y hay que capacitar también al trabajador, hay que señalizar también el área, hay que ver cuántas horas está expuesto ante ese producto químico, va a tener que utilizar respiradores, va a tener que utilizar lentes, guantes, entre otros equipos de protección personal. Y así deberían de tener su I+C, su mapa de riesgos como servicio obligatoriamente. Ok. Bien, si hubiera más preguntas, entonces, por favor, me las van haciendo. Entonces, continuamos. Con los derechos y obligaciones del empleador. Debe brindar protección a los adolescentes, también, esto es lo que les hablaba, ¿no? Parte de su compromiso, de su obligación, es velar por la seguridad de los contratistas, subcontratistas y empresas especiales de servicios que se haya contratado. Hay una responsabilidad compartida. Si es que algún colaborador de una empresa contratista o la service que nos mencionaba sufre un accidente, hay una responsabilidad compartida porque dentro del empleador, dentro de sus obligaciones es velar por su seguridad. Y es por eso es que piden que el reglamento interno de seguridad se les brinde a los contratistas o a las empresas terceras. Y dentro del contenido de este reglamento interno nos pide que como empresa principal o como empleador haya ciertos estándares en referencia a las empresas terceras o a la service. Aquí tenemos algunos derechos y obligaciones del trabajador, que es participar en los programas de capacitación. Tienen que comunicar también, tienen que tener, o tienen el derecho de comunicarse con los inspectores de trabajo. Y tienen el derecho de ser protegidos contra cualquier acto de hostilidad que puedan tener a raíz de que sugieran o reporten algún evento en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Tienen el derecho de participar al momento de hacer el I+C base. Tienen el derecho de que el trabajo se adecue al trabajador. Y esto hablamos bastante de ergonomía, por ejemplo, si hablamos de una persona que es pequeñita y va a realizar trabajos administrativos y le dan una silla que no es ergonómica, los pies van a estar colgando, o de repente no va a llegar a la altura de la computadora que nos dice la norma de ergonomía, y adecuar el trabajo al colaborador o el área, o acondicionar el área de trabajo según las características fisiológicas del colaborador, es justamente brindar los mecanismos o las herramientas para que pueda realizar su trabajo correctamente. Los trabajadores, incluso de los contratistas y subcontratistas u otros, tienen el derecho de la protección. Tienen el derecho del examen de factores de riesgos, y bueno, también tenemos algunas obligaciones por parte de los trabajadores. Y bien, ahora como parte del título 6 ya es la notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Lo que aquí nos pide es que los empleadores que tienen accidentes de trabajo mortales o incidentes peligrosos deben de reportarlos dentro de las 24 horas de haber ocurrido, y que los centros médicos asistenciales, ya sean públicos o privados, militares, policiales o de seguridad social, deben de reportar los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de haber ocurrido. En las enfermedades ocupacionales
dentro de los 5 días hábiles de haber conocido el diagnóstico como máximo. Esa es la obligación tanto de los empleadores como de los centros médicos para poder notificar los accidentes y enfermedades de trabajo. ¿A dónde se va a notificar? Va a ser al Ministerio de Trabajo, quienes tienen la función de recopilar esta información para publicar estadísticas cuya finalidad es promover la investigación. Y el título 7 nos habla acerca de la supervisión, fiscalización, sanción de las actividades. Aquí lo que nos menciona es que el sistema de inspección de trabajo tiene las competencias para poder fiscalizar, hacer una supervisión y sancionar en el caso corresponda por el incumplimiento de alguna disposición legal en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué momentos se suelen dar estas inspecciones o estas fiscalizaciones laborales? Generalmente cuando hay una orden por una autoridad competente. También cuando hay una solicitud que ha sido fundamentada por otro órgano del sector público es que se realiza esta inspección. Cuando el empleador o los trabajadores lo solicitan o también los sindicatos solicitan una inspección o una fiscalización a su centro de trabajo, es que programan también esta fiscalización. Incluso por una denuncia también es que se da la fiscalización. Y casos muy raros que sea por una decisión interna del sistema de inspección de trabajo. Y este es el flujo regularmente que ocurre, ¿no? Este es el motivo por el cual va a darse la inspección o la fiscalización, ya sea una solicitud, una denuncia o por una decisión propia de la SUNAFIL. Luego se genera una orden de inspección que puede ser concreta o genérica. Luego se asigna al inspector o a los inspectores que van a realizar la visita y se verifica si va a ser una visita de inspección, va a ser una comparecencia o va a ser una comprobación de datos. La comprobación de datos generalmente es cuando hay una denuncia o cuando haya una investigación. Luego ya se realiza propiamente la inspección y se toman algunas medidas como el requerimiento de información, una advertencia que están incumpliendo ciertos requisitos y en el caso que sea grave el incumplimiento ya tienen la opción de paralizar los trabajos de la autoridad inspectiva. Y luego les llega el informe de la inspección o el acta de infracción con la multa correspondiente, en el caso que aplique. Entonces, si no hubiese alguna otra duda, agradecerles por su participación.